Hola, muy buenas jóvenes de noveno grado, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, que estén en su casita resguardándose, protegiéndose a ustedes mismos y a su familia para que todo esto pase lo antes posible y que regresemos sanos y salvos pues el día que nos toque regresar a clases. Para mientras traigo otro tema, un tema muy importante: iones e isótopos. Recordamos, estamos en la materia de ciencias químicas y bueno, vamos a empezar, no sin antes describir qué es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a ver, pues, primero que nada, la definición, qué son los iones, qué son los isótopos, y vamos a ver también un poco sobre los isótopos radioactivos. Entonces vamos a empezar rápidamente con, pues, describiendo qué es el átomo. Primero que nada, tenemos que decir que el átomo, una definición cortita, una definición que creo que ya manejan ustedes, pero hay que recordar. El átomo es la partícula más pequeña y estable que conforma la materia, ¿sí? Es lo más chiquito, es la unidad básica, estructural de la materia, ¿sí? Entonces, el átomo está compuesto por protones, por electrones y neutrones. Esto es algo que ya dominan ustedes, estoy seguro. Y tenemos que usualmente nosotros describimos el átomo o lo dibujamos, lo representamos de esta manera. Cuando nosotros pensamos en un átomo, quizás esta es la imagen que se nos viene a la cabeza. Y está bien, porque es la forma más fácil de describir lo que es un átomo. Y tenemos que en su estructura está compuesto por un núcleo donde se concentra la mayor cantidad de la materia del átomo y que está formado por los protones y por los neutrones. Y alrededor de este núcleo están girando, están orbitando los electrones. Entonces, nuevamente, recapitulando, los átomos están formados por protones, electrones y neutrones. Protones y neutrones en su átomo, en su núcleo atómico, y los electrones girando. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a saber, necesitamos saber cómo nosotros diferenciamos cada uno de los átomos de los elementos de nuestra tabla periódica, ¿sí? ¿Cómo están definidos? Cada uno de los elementos de la tabla periódica, que aquí la tengo, que ustedes la tienen, pues si se fijan, están ordenados, organizados, tienen un número, ¿sí? Y esto no es algo hecho al azar, ¿sí? No lo pusieron así porque sí, porque yo quería. No. Esto tiene un orden. Y si se fijan en su tabla periódica, de hecho, aquí yo lo tengo en azul. Si ustedes tienen esta tabla periódica, tal vez lo puedan ver o visualizar de una mejor manera, pero aquí les pongo, por ejemplo, el hidrógeno, que arriba tiene un número azul, el número 1. ¿Qué significa este número 1? Bueno, que es el primero de la tabla periódica, sí, pero también me indica el número de protones que tiene este átomo. El átomo de hidrógeno siempre va a tener un protón en su núcleo, ¿sí? Y así podemos decir con los siguientes: el de helio tiene 2 protones en su núcleo, el de litio tiene 3 protones en su núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Este número de protones es invariable, siempre va a tener esto. Y empecé con esta introducción para decirles que también un átomo normal, un átomo neutro, tiene la misma cantidad de protones, de neutrones y de electrones. Vamos a ver el ejemplo del carbono, ¿sí? El carbono tiene en su núcleo 6 protones, ¿sí? Tiene también en su núcleo 6 neutrones y tiene orbitando alrededor del núcleo 6 electrones. Eso quiere decir de que el carbono es el número 6. Cuando revisamos en la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que el carbono es el número 6, ¿sí? Si ustedes tienen a la mano su tabla periódica, pues pueden comprobar esto, ¿sí? Ahora, vamos a ver el ejemplo del oxígeno. Por su parte, el oxígeno aquí me dice que es el número 8 en la tabla periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 8 protones, ¿sí? Y como es un átomo estable, es un átomo neutro, ¿sí? Pues quiere decir que también tiene 8 neutrones y 8 electrones. Esto, el oxígeno. Ahora tenemos el ejemplo del magnesio. El magnesio, por acá tenemos en la tabla periódica que tiene el número 12. Es el duodécimo
átomo o elemento de la tabla periódica. ¿Y esto qué me está diciendo? Nuevamente, esto me está diciendo que tiene 12 protones, 12 neutrones y 12 electrones, ¿sí? Esto es como la teoría, ¿sí? Un átomo neutro, un átomo estable. Esto es lo que tiene. Si nos vamos a otro elemento de la tabla periódica, el número 29, que es el cobre. ¿Qué quiere decir? Que tiene 29 protones, 29 neutrones y 29 electrones. Vamos a ver el iodo. El iodo es el número 53. 53 protones, 53 neutrones y 53 electrones. Eso quiere decir el número que está representado en la tabla periódica, el número más grande, el más destacado. Eso quiere decir que no es solo la posición que ocupan en la tabla periódica, sino que también está ordenado así adrede por el número de protones y el número de neutrones y el número de electrones que este átomo posee, ¿sí? Ok, esto es un átomo normal, por decirlo así. Vamos a llamarle un átomo normal. Sin embargo, en la naturaleza hay unos átomos un tanto peculiares, ¿sí? Y esos son los iones y los isótopos, que es lo que nos concierne a nosotros estudiar en el día de hoy. Vamos a empezar con los iones. ¿Qué son los iones? Pues muy fácil. Son átomos con carga eléctrica, ya sea positiva o con carga eléctrica negativa, ¿sí? ¿Y cómo los átomos pueden tener carga eléctrica? Pues yo recuerdo que en la materia de física les dije que la carga eléctrica era una propiedad intrínseca a los protones y a los electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones carga eléctrica negativa. También les dije que era muy fácil que los electrones se movieran, ¿verdad? Que un átomo perdiera electrones y que otro átomo ganara electrones, ¿sí? Lo que es muy difícil es que pierda o gane protones. Eso es casi imposible, ¿sí? Casi imposible que un átomo pierda o gane protones. Pero que pierda o gane electrones es algo muy común. Es algo que pasa en la naturaleza todos los días, literalmente a cada minuto o cada segundo. Entonces, ya se podrán imaginar cómo es que un átomo puede tener carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa. Exactamente. Si un átomo pierde electrones, ¿sí?, quita cargas negativas, pues va a tener una carga positiva total el átomo, ¿sí? Ya lo vamos a ver con estas imágenes. Y cuando un átomo gana electrones, pues va a tener carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque tiene más electrones, más cargas negativas. Yo siempre he pensado que este tema se relaciona mucho con el tema que acabamos de ver en física de la carga eléctrica, ¿sí? Hay que recordar eso que vimos anteriormente y tenerlo presente, ese conocimiento, para aplicarlo en este tema, en el tema de los iones. Bueno, entonces también los iones los podemos definir como átomos con más o con menos electrones, ¿sí? Un átomo con más electrones, ya dijimos, es un átomo cargado negativamente, y un átomo con más electrones, perdón, otra vez. Un átomo con menos electrones es un átomo cargado positivamente. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos un átomo con 5 protones en su núcleo. En un átomo normal, un átomo neutro, debería tener 5 electrones orbitando alrededor del núcleo. Sin embargo, este tiene 3 nada más, ¿sí? Quiere decir que ha perdido 2 electrones, por lo que las cargas positivas son mayores, son superiores que las cargas negativas. Entonces, este átomo es un átomo cargado positivamente, es un ion. Y a los iones positivos, pues se le llama catión, ¿sí? Los cationes, aquí lo tengo. Cationes son iones con carga positiva. Por el otro lado, si tenemos un ion, un átomo que tiene más cargas negativas que cargas positivas, es decir, más electrones que protones, pues son átomos o iones cargados negativamente y se le llaman aniones. Iones con carga negativa, ¿sí? Este átomo, al tener 3 protones, pues en teoría debería tener 3 electrones. Sin embargo, tiene 5,
¿sí? Tiene 5. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto es algo que se da en la naturaleza. Es muy común que se dé, ¿sí? Ya les dije, los electrones es muy fácil que salten de un lugar a otro. Digo salten, pero no es que están saltando realmente, sino que ganan o pierden energía y dependiendo de eso, pues pasan de un átomo a otro, ¿sí? Solo tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza podemos encontrar esto. Por eso no me gusta decir átomo normal, porque es normal encontrar iones, cationes y aniones en la naturaleza también. Por eso vamos a trabajar diciendo, por una parte, distinguiendo átomos neutros, cuando tienen la misma cantidad de protones que de electrones, son átomos neutros. Los cationes son los átomos que están cargados positivamente, es decir, tienen más protones que electrones, y los aniones son los átomos cargados negativamente, quiere decir que tienen más electrones que protones, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo se representan los iones? Pues muy fácil. Se representan mediante el símbolo químico del elemento. El símbolo químico es justamente las letras que aparecen aquí en su tabla periódica, ¿sí? El símbolo químico del, bueno, el que tenemos acá es el calcio. Aquí lo tienen, el número 20, ¿sí? El número 20 es el calcio y su símbolo químico es C mayúscula A minúscula. Entonces, ¿cómo se representa los iones? Así, con su símbolo químico y ponemos un exponente, como un exponente, diciendo la cantidad de cargas positivas o negativas que tiene tal símbolo químico o tal elemento. Entonces, un ion del calcio que ha perdido 2 electrones es un ion positivo, un catión, y se va a representar así. Como ha perdido 2 electrones, tiene 2 cargas positivas de más. Entonces se representa así, Ca2 más. Algunos lo representan más 2. Es correcto, es lo mismo, ¿sí? Se entiende, ¿sí? Cuando un ion ha perdido 2 electrones, pues se representa de esta forma, porque tiene 2 cargas positivas de más. Lo mismo cuando gana electrones, ¿sí? Este ion del cloro, pues ha ganado un electrón, entonces solo ponemos un menos. Se entiende que es solo una carga negativa. Si fueran 2 cargas negativas, pues pusiéramos menos 2 o 2 menos, ¿sí? Se entiende. Ok. Vamos a ver, bueno, aquí hago el énfasis, ¿sí? Estos círculos son para hacer el énfasis. ¿Cómo se escriben? ¿Cuál es la simbología que se tiene que seguir? Vamos a ver ahora ejemplos de iones. Los iones, los cationes, es decir, los iones positivos, pues algunos ejemplos son el ion del cobre, que se representa así, vean, 2 más, es como poner un exponente, ¿sí? El magnesio, 2 más, puede ser más 2, ¿sí? Se entiende, es lo mismo. Sodio, Na más, solo un más. Eso me indica a mí que tiene una carga positiva de más, solo una, ¿sí? El aluminio tiene más 3, tiene 3 cargas positivas más que cargas negativas, por eso se le ponen 3 más. Por la parte de los aniones, los aniones suelen tener nombres un poco diferentes, ¿sí? El ion cloruro pues es el ion del cloro, pero se le llama ion cloruro, ¿sí? Y bueno, el ion cloruro es el que vimos reciente y se escribe como Cl-, solo una carga negativa ha ganado, ¿sí? Es decir, ha ganado un electrón. El ion sulfuro se escribe de esta manera, el ion nitruro tiene 3 cargas negativas y el ion bromuro tiene solo una. Y estos son ejemplos de iones. A ver, ahora ya pasamos los iones. Si necesitan un repaso, pues les recomiendo pausar el video acá, volver a ver esa parte más detalladamente y si tienen dudas, pues me las dejan aquí en los comentarios o en el aula virtual. Ahora vamos a pasar al tema, a este subtema de los isótopos, ¿sí? Teniendo ya presente qué son los iones, creo que saber qué son los isótopos no nos va a ser muy difícil, ¿sí? A ver, vamos a tomar otra vez
como ejemplo un átomo normal, un átomo que tiene la misma cantidad de protones, de electrones y de neutrones, ¿sí? Los iones es cuando se ve modificado el número de electrones. Los isótopos es cuando se ve modificado el número de neutrones, ¿sí? No de electrones. No hay ganancia o pérdida de electrones, sino más bien ganancia o pérdida, sobre todo ganancia es más común, ganancia de neutrones en el núcleo del átomo, ¿sí? Y como ejemplo tenemos los isótopos del hidrógeno. Un hidrógeno normal, común y corriente, es este primero que ven acá, ¿sí? Que se le llama, los isótopos tienen diferentes nombres, y al isótopo 1 del hidrógeno se le llama protio, porque solo tiene un protón y un electrón. Así es este isótopo, así es este átomo, ¿sí? Es un átomo. No olvidemos que son átomos, a final de cuentas son átomos. Entonces este que solo tiene un electrón y un protón, pues se le llama protio. Y este es el básico, es el normal, por decirle así, ¿verdad? Tenemos otro en la naturaleza, también se encuentran en la naturaleza, pero con menos frecuencia. Tenemos el átomo deuterio. Recordemos que puedo decir yo que es un átomo de hidrógeno porque el número de protones no ha sido modificado. Si tiene un protón, entonces es un hidrógeno, ¿sí? Puede cambiar el número de neutrones, puede cambiar el número de electrones, ¿sí? Pero si tiene un protón, sí o sí va a ser hidrógeno siempre, ¿sí? Ok, entonces un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón se le llama deuterio y es otro isótopo, es diferente que este átomo, tiene propiedades diferentes, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo, el tritio, ¿sí? Muy famoso porque en la película de Spider-Man 2, la viejita, el Doctor Octopus estaba buscando tritio. Sale en la película y hago referencia para que tengan presente de que el tritio es un compuesto que está presente, es un compuesto real, está presente en la naturaleza, es difícil de encontrar, ¿sí? Pero tiene propiedades muy particulares y esta es la estructura química. Es un átomo de hidrógeno con un protón y dos neutrones, ¿sí? Y siempre con un electrón. El electrón no varía en los isótopos, siempre van a tener la misma cantidad de electrones que de protones. Vamos a ver más ejemplos. Uno de los isótopos más usados, más conocidos, son los isótopos del carbón. Tenemos el carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El nombre de estos isótopos proviene ¿de dónde? De sumar el número de protones con el número de neutrones. Por ejemplo, el carbono 12, 6 protones más 6 neutrones es 12, por eso es carbono 12. Y este pudiéramos decir que es el átomo normal, el isótopo normal, es el que vimos en un principio. Como ejemplo, tiene la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. Vamos a ver por su parte el carbono 13. El carbono 13, recordemos, 13 ¿por qué? Porque tiene 6 protones y 7 neutrones en su núcleo. 6 más 7 es igual a 13, por eso se llama carbono 13. Y ven que el número de neutrones ha cambiado, el número de protones sigue igual, son 6. Al ser 6 protones, sí o sí este átomo, estamos hablando de un átomo de carbono, ¿sí? Y por su parte tenemos el carbono 14. Tiene 8 neutrones, 8 más 6, 14, por eso se llama carbono 14, y tiene 2 neutrones de más, vamos a decir. Todos estos átomos de carbono se encuentran en la naturaleza. Quizás el más común sea el carbono 12, el carbono normal, pero estos también se encuentran en la naturaleza. Ya lo vamos a ver más a detalle con un ejemplo que les traigo. Pero ahora vamos a hablar sobre los isótopos radioactivos, ¿sí? Creo que es algo que ya han oído hablar ustedes, la radioactividad, pero vamos a entender qué son los isótopos radioactivos. Bueno, son isótopos, es decir, son átomos que tienen el número de neutrones modificado, tienen más neutrones usualmente de lo que deberían de tener, ¿sí? Y aparte de esto, se dice que los isótopos radiactivos
tienen un núcleo atómico inestable, ¿sí? Por el balance entre neutrones y protones, ¿sí? Quizás tengan demasiados neutrones y por eso son inestables, ¿sí? Por lo que emiten mucha energía, ¿sí? Y emiten partículas también. Es como que se van desprendiendo, se van desmoronando en sí. Y el isótopo radioactivo siempre va a querer pasar de esta etapa inestable a una etapa más estable, ¿sí? Ese es el objetivo del isótopo radiactivo. Como es muy inestable, pues siempre va a estar desprendiendo energía, desprendiendo partículas, para que así pueda llegar a una fase más estable, ¿sí? Entonces, los isótopos radioactivos también se llaman radioisótopos, ¿sí? Y cada radioisótopo tiene un periodo de desintegración o llamado también semivida, ¿sí? Y es característico de cada isótopo. Cada isótopo tiene un periodo en el que va a estar desprendiendo energía, va a estar desprendiendo partículas hasta que llegue a estabilizar su núcleo, ¿sí? Cuando ya se estabilizó, pues ya no va a emitir más energía, ya no va a emitir más partículas, ¿sí? Y también muy importante, la energía que liberan los isótopos radioactivos puede ser liberada por tres fuentes: los rayos alfa, que son núcleos de helio, es decir, un protón y un neutrón, ¿sí? El helio, perdón, dos protones y dos neutrones, perdón, dos protones y dos neutrones, ¿sí? Los rayos beta, que son electrones, ¿sí? Y los rayos gamma, que es energía electromagnética. Entonces, cuando el isótopo radioactivo se está desintegrando, ¿sí? Está liberando protones, neutrones y electrones y energía electromagnética, ¿sí? Esto es lo más básico que podemos hablar sobre los isótopos radioactivos. Nuevamente, lo repito, los isótopos radioactivos son isótopos cuyo núcleo es muy inestable, ¿sí? Y como es muy inestable, liberan muchas partículas, liberan protones, liberan electrones, liberan neutrones, para que lleguen, que pasen de un estado inestable a un estado más estable, ¿sí? Ok, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan los isótopos radioactivos. ¿Cómo se utilizan los isótopos radioactivos? Pues vamos a ver el ejemplo de la datación por carbono 14, ¿sí? Quizás es un término que ya han oído hablar ustedes, la datación de carbono 14. ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, primero que nada, reconozcamos, carbono 14 estamos hablando de un isótopo, es un isótopo radioactivo. Es decir, que está liberando, es muy inestable y está liberando energía constantemente hasta que va a llegar a ser un átomo un poco más estable, ¿sí? Entonces, la datación por carbono 14 es un método de datación, es decir, de medir tiempo, de medir edad, ¿sí? Que utiliza el radiocarbono, ¿sí? O el isótopo radioactivo del carbono, en este caso el 14, ¿verdad? Es una técnica basada en isótopos, es la técnica más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 50.000 años, ¿sí? Todo lo que sea menor a 50.000 años, pues el carbono 14 es muy bueno para saber cuál es la edad del fósil. Se utiliza sobre todo con fósiles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, número uno, ya se ha determinado que en la semivida o el periodo por el cual el carbono 14 va a estar liberando su energía y sus partículas es de 5.730 años, ¿sí? Durante 5.730 años el carbono 14 va a estar liberando energía y partículas, ¿sí? Y es lo que se llama la semivida, recordemos ese término. Entonces, en el cuerpo de los organismos vivos se encuentra de manera natural el carbono 14 y tiene una masa ya establecida, ya se ha medido. Entonces, la masa del isótopo de carbono 14 de cualquier espécimen va disminuyendo a un ritmo exponencial. Como va liberando sus partículas,
durante 5.730 años va a ir liberando partículas, va a ir perdiendo masa, va a ir perdiendo carbono 14, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, eso se puede medir cuánta masa ha perdido los átomos de carbono 14, los isótopos. Al medir la cantidad de radioactividad de una muestra orgánica, se calcula la cantidad de carbono 14 que aún queda en la muestra, ¿sí? Y por diferencia, pues, ya se puede conocer cuál es la edad de los fósiles, ¿sí? Porque si le queda un poquito de carbono 14, quiere decir de que ha pasado unos 5.000 años, que ya liberó su energía y por eso ya perdió bastantes ya perdió bastantes partículas, por lo que queda bien poquito de carbono 14, y por eso puedo decir de que ha pasado mucho tiempo, ha pasado 5.000 años. Es un ejemplo, ¿verdad? Así es medianamente cómo se trabaja con los isótopos radioactivos. Es un ejemplo de la utilidad que tienen los isótopos radioactivos en la vida común, bueno, quizás no tan común, pero en la vida del ser humano, ¿sí? Otros ejemplos, vamos a ver qué otros usos se le han dado a los átomos inestables o los isótopos radioactivos. Pues en la medicina se ocupan, ¿sí? Ustedes ya me van a investigar, de eso se va a tratar la tarea que les voy a dejar, ¿sí? Pero sabemos que los isótopos radioactivos se utilizan en la medicina, se utilizan en la industria, en la agricultura también, en el arte y en la farmacología. Entonces yo quiero que ustedes me investiguen concretamente cómo es que se utilizan los isótopos radioactivos en la medicina o en la industria, en dos lugares, en dos formas, ¿sí? Que me investiguen cómo los isótopos radioactivos se utilizan en la medicina y en el arte, por decir algo, ¿sí? Ustedes seleccionen lo que más les parezca a ustedes, me lo describen, me dicen, sí, el carbono 13 se utiliza en la agricultura como abono, por decir algo, es un ejemplo. O el, no sé, paladio 138, no sé, es un ejemplo, se utiliza en el arte como parte de una pintura, un compuesto de una pintura, no sé. Ustedes me van a investigar y me lo van a decir, me van a poner ejemplos, me van a poner pues quién lo descubrió, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información va a estar subida evidentemente en su aula virtual. Chicos, hasta aquí lo vamos a dejar este video. Está un poquito largo, disculpen por eso, pero es muy importante este tema y quería que quedará bien explicado, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben, yo estoy aquí para solventar sus dudas. Y bueno, lo voy a ir dejando por acá. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Un saludo, un abrazo virtual y nos vemos.